Hola, bienvenidos a la Viña Providencia. Hola querida familia y amigos que están asistiendo hoy día, les damos la bienvenida para esta reunión que vamos a compartir con ustedes y queremos como invitarle para que puedan disfrutarla, para que puedan regocijarse y así también puedan compartir de la palabra que el Señor nos tiene preparado. Así es, amigos. Además de invitarlos para esta mañana, queremos dejarlos invitados también para los lunes, miércoles y viernes, el tema de la oración que es de 7 de la mañana hasta las 7:45. Sí, invitarlos también a todas nuestras actividades que estamos haciendo a través de nuestras redes, ¿cierto? Como por ejemplo los días miércoles que tenemos la oración a las 20 horas. Tenemos también los discipulados, los cuales están muy buenos, así que no se resten de estas actividades. Invitarlos también a las actividades de los jóvenes, que son los días sábados a las 18 horas, y los vitis también cada 15 días, que tiene lugar los días sábados. Así es. Bueno, ahora queremos dar paso a un tiempo de adoración para luego dar paso también a la prédica de este día. Y los dejamos cordialmente invitados. El Señor siempre tiene algo para nosotros para poder abrir nuestro corazón a todo lo que Él tiene para nosotros. Bueno, vamos a hacer una oración para poder entrar también en el ambiente y cerramos nuestro ojo y le pedimos al Señor. Padre, te pedimos esta mañana que vengas a nosotros. Queremos más de ti, Señor. Queremos oírte, Señor. Queremos que tú seas abriendo nuestras mentes, Señor. Queremos recibirte en nuestro hogar, Señor, en nuestro corazón también, Padre. Proclamamos que tú eres nuestro Salvador y Libertador, Señor. Y te pedimos por todas las familias, Padre, que en este tiempo necesitamos de ti, Padre. Te recibimos, Señor, y te pedimos que vengas con nosotros, Señor, que nos traigas tu paz, tu amor, Padre. Te amamos y te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Bueno has sido para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Dulce has sido para mí, tan inmenso, tan inagotable es tu intenso amor. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merezco ni lo merecía, y aún te entregaste por mí. Tan inmenso, tan inagotable es tu intenso amor. Tu enemigo fui, pero tu amor luchó por mí. Bueno has sido para mí. Me sentí sin valor, pero tu amor pagó por mí.
que no alumbres, ni monte que no escales cuando vienes por mí. No hay muro que no rompas, mentira que se oponga cuando vienes por mí. No hay sombra que no alumbres, ni monte que no escales cuando vienes por mí. No hay muro que no rompas, mentira que se oponga cuando vienes por mí. No hay sombra que no alumbres, ni monte que no escales cuando vienes por mí. No hay muro que no rompas, mentira que se oponga cuando vienes por mí. No hay sombra que no alumbres, ni monte que no escales cuando vienes por mí. No hay muro que no rompas, mentira que se oponga cuando vienes por mí. Tan inmenso, tan inagotable es tu intenso amor. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merezco ni lo merecía, y aún te entregaste por mí. Tan inmenso, tan inagotable es tu intenso Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, es incomparable es Él. Cuán hermoso es su nombre, es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvar
es Él, poderoso es su nombre, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
anhelamos estar en tu presencia. Anhelamos pasar tiempo contigo, tener citas divinas, Señor. Y, Señor, gracias porque estás a la espera, Señor. Señor, gracias porque estás disponible para nosotros, Señor. Y, Señor, gracias te doy por ese amor, Señor, y esa dedicación que tienes cada día hacia nosotros, Señor, tus hijos e hijas, Señor. Entregamos este tiempo de adoración a ti. Entregamos, Señor, este tiempo, Señor, que hemos dedicado, Señor, a adorarte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días. Gracias por este tiempo de adoración y gracias por estar conectados. Gracias porque a través de la adoración nosotros, como siempre lo decimos, podemos llegar a la presencia del Señor. Siempre la adoración es un camino, es un puente, una carretera para conectarnos con Dios. Y así que muchas gracias por estas maravillosas canciones. Y quiero compartir hoy día contigo, seguir con este tema acerca del reino de Dios. Y para hoy he titulado esta palabra El Gran Evento, el Gran Evento. Y para eso vamos a leer una porción que está en la Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas capítulo 16, versículo 16. Voy a leer desde la versión NBI porque, como siempre digo, todas las versiones nos sirven, pero en este caso por el lenguaje que hay en esta traducción nos ayuda mucho con la predicación. Entonces dice así: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Señor, gracias te damos por esta palabra esta mañana y te pedimos que tú bendigas especialmente nuestro corazón y dispongas, Señor, nuestros oídos para poder escucharte y entender, Padre, lo que tú quieres decir en esta palabra. Especialmente este tema tan importante, Señor, del reino de Dios. Y este tema, Señor, que también nos trae aclaraciones acerca de cómo, Señor, podemos vivir este tiempo, este momento, Señor, donde tú te haces presente en nosotros y en la humanidad. Gracias, Padre, por esta palabra y desde ya te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestros oídos del corazón, nuestra mente, Señor, nuestros ojos para entender, para ver lo que tú quieres mostrarnos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Lucas 16, 16, nueva versión internacional. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Juan el Bautista, que ya vimos el domingo anterior acerca de este gran hombre de Dios usado por Dios para anunciar las buenas nuevas del reino. Y esta mañana nosotros tenemos que entender esta palabra mirada en un contexto que todo el ministerio de Jesús, todo, absolutamente todo, fue un evento del fin del mundo. Uno se podría preguntar, pero ¿cómo, pastor, si esto pasó hace 2000 años, todavía no llega al fin? Eso es entender el reino, porque el reino de Dios es un anticipo a lo que va a suceder al fin. El nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, su resurrección, las obras, los prodigios, los milagros, todo lo que ha sucedido con nosotros, con la iglesia, tiene que ser mirado desde la perspectiva del reino de Dios. Y esa mirada es un evento del fin del mundo. Y ya voy a explicar un poco más. Este evento del fin del mundo es lo que muchos teólogos dicen, es una mirada desde la perspectiva escatológica. Y para nosotros entender un poco qué significa esto de la escatología, es el estudio de la intervención final de los tiempos, de la intervención final del reino de Dios, y bajo esa perspectiva de estudiar lo final, lo que va a acontecer al fin de los tiempos, es escatología. Esta palabra es compuesta, es una parte en el griego que significa escatos, o final, o fin, y logos significa estudio. Así que es un estudio del fin, un estudio del final. Bueno,
En esta palabra de escatología se concentran o se ven 3 puntos esenciales en este entorno de la escatología, del estudio de lo último que va a suceder en la historia de la humanidad. Y los puntos claves que marcaron precisamente la historia del cristianismo y la historia por consiguiente de la humanidad. La escatología nos ayuda a mirar un poco de una mirada distinta o de una perspectiva distinta lo que sucede al final de los tiempos, pero que partió con el ministerio de Jesús, con el nacimiento de Jesús. Uno de los puntos es la crucifixión. La crucifixión, otro de los puntos seguido a la crucifixión fue la resurrección, y otro de los puntos posterior que vivió la iglesia fue Pentecostés. Así que hay 3 puntos claves que marcan la historia del cristianismo, que marcan la historia de la humanidad y que tienen que ver con el fin de los tiempos. Les mostraremos un dibujo, una gráfica de algo que he denominado el teatro de los tiempos. Ya ahí va a aparecer en pantalla esta porción del fin del teatro de los tiempos, donde vamos a ver abajo una flecha que ustedes están mirando ahí, que habla del presente siglo malo, y una flecha que va en sentido horizontal en la parte de abajo, y otra que es vertical hacia arriba, que marca un hito en el tiempo, y otra que habla del siglo venidero hacia el futuro. Y además hay 3 eventos. Uno aparece una cruz, en otro aparece una palabra o una letra R de resurrección, y la siguiente palabra es Pentecostés, indicado allí en la gráfica que tú ves con la P. Entonces tenemos la cruz, que es la crucifixión, la R, resurrección, y la P, que es Pentecostés. Ahora, entre el presente siglo malo y el siglo venidero hay un interín o un lugar intermedio. Y ese tiempo es donde vive hoy la iglesia. Tú y yo, la iglesia en el mundo, la iglesia cristiana. Quisiéramos entender un poco más esto y ya lo voy a explicar, pero quiero decirte algo, que en términos del lenguaje del reino de Dios, todos estos eventos que están marcados ahí son eventos del futuro en el presente. Y cuando hablamos de presente, hablamos del presente siglo malo. Y alguien podrá preguntar, pero pastor, ¿dónde está esa, o qué significa esa expresión, el presente siglo malo? El presente siglo malo empezó a suceder desde la caída del hombre y estará hasta el momento en que el Señor vuelva de nuevo, por segunda vez. Así que los eventos del futuro que sucedieron, como la crucifixión, la resurrección y Pentecostés, están contenidos en el presente siglo malo. No obstante, que este presente siglo malo va a terminar al momento en que Jesús vuelva. Y al final de este tiempo, nosotros nos vamos a encontrar con el escatos, o sea, con el fin. Así que este cuadro que tú estás mirando, que has mirado ahí, te va a ayudar a entender mucho más. Este es el teatro de los tiempos. Esto es donde se ha movido la iglesia. Esto es donde se ha movido el pueblo de Dios. Pero la mirada que tenemos hoy es una mirada del reino de Dios para entender que la iglesia vive en el presente siglo malo. Pareciera como algo injusto, pero es así. La iglesia vive ahí. Y en medio de eso, Dios se ha hecho presente con la crucifixión, obviamente con el nacimiento de Cristo, que es el Rey de Reyes, su resurrección y Pentecostés. Así que vamos a entender un poco más esta presencia del siglo venidero en medio del presente siglo malo. Cuando nosotros hablamos de la presencia del siglo venidero, estamos diciendo las bendiciones del futuro ahora, a este tiempo, o a esta fase del tiempo, a esta era del tiempo. Uno de los primeros símbolos que tuviste en esa imagen era una cruz. La cruz representa el juicio de Dios a este mundo.
Juan 12:31 nos habla de este juicio de Dios a este mundo. Y es la muerte sustitutiva y expiatoria de Cristo. Explico esto. Sustitutiva y expiatoria de Cristo por nuestros propios pecados. Y vamos a leer Juan 12:31, si tú tienes tu Biblia ahí. Quiero que me acompañe a esta lectura. Yo lo voy a hacer desde la Biblia NBI. Dame unos segundos. Tú por mientras busca tu Biblia. Juan capítulo 12, versículo 31. Dice así. Voy a leer el versículo 30 e inmediatamente me introduzco al versículo 31. Dice, esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Jesús estaba anticipando su muerte, por cierto. Y estaba hablando de lo que iba a suceder en esa cruz. Así que en esa cruz, Él fue nuestra muerte, porque nosotros estábamos muertos en delito de pecado. El juicio de Dios estaba dirigido hacia su creación que no creía en Él, que no aceptaba a Dios y que estaba viviendo en delitos y pecados. Pero Cristo cumple el propósito de Dios para la cruz. Él fue el único que pudo y por tanto Él nos trajo a nosotros la redención, el rescate de nuestra vida pecaminosa. Él, como dijo Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la cruz representa este juicio de Dios a la humanidad, donde Cristo hace el rol de sustituir nuestro cuerpo, nuestra vida en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Otro punto clave en esta presencia del siglo venidero, de las bendiciones del futuro al presente siglo malo, es la resurrección. Y la resurrección no es más ni es menos que la introducción de la vida eterna. Porque la muerte que estaba decretada sobre nosotros ya había sido absorbida y había sido absorbida además a través de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando ocurre la resurrección, es como tomar ese decreto de muerte que había sobre nosotros y abolir, terminar con ese decreto. Entonces, Cristo en su resurrección introduce la vida eterna para nosotros. Así que nosotros cuando creemos en Jesús, no tan solo estamos creyendo para salvación, sino también estamos creyendo y estamos favoreciéndonos con una vida eterna que parte ahora con nosotros, porque Jesús ya nos garantizó esa nueva vida. Así que nuestra muerte física, que va a ocurrir algún día, obviamente, va a ser precedida por una vida eterna. Alguien dirá, pastor, pero ¿cómo puede ser que otras personas no tengan acceso a esto? Mientras no crean en el Señor, no tendrán acceso. Mientras no lo acepten en el corazón, no tendrán acceso. Y además ellos van a morir irremediablemente en una muerte eterna, dice la Biblia, sin opción de la vida eterna. Así que la resurrección de Cristo, este punto tan importante, esta presencia del siglo venidero a este presente siglo malo a través de Jesús, nos introduce a la vida eterna. Y nosotros tomamos esta identidad con Cristo en su muerte y su resurrección. Efesios 2, 1, 5 nos dice lo siguiente. Si tú tienes tu Biblia, nuevamente voy a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, 1, 5. Para aclarar este punto, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás.
éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracias ustedes han sido salvados. Así que la vida de Cristo y la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es un acto de amor por nosotros. Pentecostés, que es el otro punto de la presencia del siglo venidero o las bendiciones del futuro para nosotros ahora, es el cumplimiento de las profecías de profetas como Isaías, Joel y también de Jesús, hablando acerca de experimentar hoy los poderes del siglo venidero. Y esa es una herencia para nosotros, según nos relata Hechos capítulo 2 y Joel capítulo 2, porque dice que los jóvenes tendrán sueños, los ancianos tendrán visiones, etc. Y es una presencia maravillosa y poderosa del reino de Dios en nosotros. Cada vez que tú recibes un toque de Dios, una unción de Dios determinada en un momento determinado, tal como enseñaba John Wimber acerca de los dones del Espíritu, y decía que había momentos en que el Señor nos equipaba con un toque de su amor, de su gracia. Él decía, de las gotitas de su gracia, a nosotros para ejercer algún determinado trabajo que Dios requería hacer. Entonces Dios te dotaba de una unción especial en ese momento para desarrollar ese trabajo. Así entendemos cuando Dios a veces nos usa con palabras de ciencia, con palabras de sanidad, con palabras proféticas, y que Dios necesita comunicarlas o demostrarlas a personas que necesitan un toque de Dios. Parte contigo y lo haces con otro. Pero también hay oportunidades en que Dios hace una unción sobre nosotros y marca una forma de seguir en contacto con el Padre a través de su Espíritu. Y esa unción en forma más permanente en nosotros, más que un toque, es una unción permanente que nos da el origen a un ministerio que el Señor está indicando a nosotros y el ejercicio de un don que se va a seguir presentando. Así que Pentecostés refleja todo esto, el cumplimiento de las profecías de Joel, de Isaías, las palabras de Jesús también, acerca de experimentar hoy los poderes del siglo venidero. La presencia del Espíritu Santo son los poderes del siglo venidero hoy día. Cuando tú sientes al Señor, su presencia marcada, es los poderes del siglo venidero en este presente siglo malo. Así que 3 cosas, la cruz, la resurrección y Pentecostés son las bendiciones del futuro para este presente siglo malo. Y es la presencia del siglo venidero ahora, en este tiempo en que vive la iglesia. ¿Qué significa o qué significaba esta intervención de Dios? Primero, que el siglo venidero y el presente siglo malo están simplemente separados por el velo rasgado, como lo relata Lucas 23:45. Así que Dios termina con esa división y nos dice en el libro de Hebreos que tenemos un acceso ilimitado al Padre. Pero cuando Dios interviene en la vida de la humanidad o del pueblo de Dios o de sus hijos, Él rompe este velo, esta separación, y desde ese momento yo tengo hay un encuentro cósmico entre el siglo venidero y el presente siglo malo. Las bendiciones del futuro invaden este tiempo a nosotros. También, ¿qué significa esta intervención de Dios? Que los últimos días, el escatos o el fin, comenzaron con Jesús y fue demostrado en Pentecostés. Y desde entonces, escúchenme bien, toda intervención de Dios es una irrupción del siglo venidero en este presente siglo malo. Toda intervención de Dios, toda sanidad, toda profecía, todo don, toda administración del Espíritu es una intervención de Dios ahora, en este tiempo. Son las bendiciones del futuro ahora, en este tiempo. Todo el ministerio de Jesús, de principio a fin,
fue un evento del fin del mundo. Fue el evento cósmico más extraordinario que la humanidad podrá ver al final del tiempo, pero que vivió al inicio de la vida y ministerio de Jesús. Otra de las cosas que significa esta intervención de Dios es que en cada irrupción del reino está presente la sobrenaturalidad de Dios. Esto incluye, como dijimos anteriormente, prodigios, milagros, sanidades y nuestra propia salvación. Prodigios, milagros, sanidad y nuestra salvación. Cada irrupción del reino es a través de la sobrenaturalidad de Dios. Por eso que hemos acuñado nosotros en la familia de la viña este concepto de vivir naturalmente lo sobrenatural. Es decir, en una forma simple, vivir la sobrenaturalidad de Dios. No es algo que yo fabrique, no es algo que yo simplemente crea, es algo que yo vivo. El reino de Dios está presente aquí, en este tiempo, en este momento. Y cada evento del reino de Dios en la historia de la humanidad es una intervención de su poder entre nosotros. Cuando nosotros queremos ir a la Biblia y entender un poco más de esto, quizás debemos entender ese lenguaje bíblico que habla de las bendiciones del futuro. Y en Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5, encontramos esta referencia de esta forma. Dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, cada vez que el Espíritu Santo viene a nosotros, o cada vez que Dios se revela en su palabra, y hay una intervención de Dios en ese acto, son los poderes del siglo venidero. Es otra forma de mirar cómo el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Hebreos 6, 4, 5. Los poderes del siglo venidero. Esto está en el lenguaje bíblico, no es un invento de la viña, no es un invento mío, sino que está en su palabra. Otra forma, dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabes que tú y yo, desde el momento que creímos en Cristo, Dios nos dio la salvación? Nos dio un sello en nuestra vida que es el Espíritu Santo. Y más aún, nos hizo gustar de los fines del siglo venidero. Es decir, nosotros, este presente siglo malo, a pesar de que lo estamos viviendo, ya tenemos un anticipo del fin con la presencia o la sobrenaturalidad de Dios. Esto tú lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Así que los poderes del siglo venidero y los fines de los siglos son para nosotros una evidencia del reino de Dios en nuestra propia vida. Así que siéntete como un ciudadano del reino, una ciudadana del reino. Queridos, familia, iglesia, amigos que se están conectando, el reino de Dios está presente. En el lenguaje del reino vamos a entender que el Señor hace cosas ahora, ya, pero a veces en el todavía no, que es una parte de ese lenguaje. Y en las próximas semanas vamos a estar entendiendo un poco más. Entender además que la irrupción del reino es la acción poderosa de Dios, que trae las bendiciones del futuro al presente siglo malo. Y es la historia progresiva de la redención de la humanidad. Dicho en otras palabras, es la historia de tu redención, de mi redención, de tu rescate, de mi rescate. El reino de Dios interviene para hacer algo extraordinario en nosotros y es su salvación en nuestra vida. Y esto es un acto del futuro en el presente siglo. Y en nuestra historia están los milagros, están las sanidades y está la salvación. No sé si tú viste esta película Volver al Futuro, pero es como
esta película aclara mucho esta palabra. Puede ser divertido, pero fíjate que cuando viaja al futuro, después cuando vuelven y regresan, dice, ¿y qué viste allá? ¿Qué pasaba allá? Y había muchos eventos que él estaba viendo que iban a suceder, pero que la historia se estaba escribiendo aquí. Asimismo esta palabra, nosotros miramos hacia allá y hay eventos que ya están escritos en su palabra, o eventos que han sucedido en nuestra propia vida, que son parte de las bendiciones del futuro. Eso es la irrupción del reino. Por eso que esta mañana yo te digo, ¿sabes qué? El Señor nos ha dado este gran evento para nosotros, descrito en Lucas 16:16. El reino de Dios está entre nosotros. Las buenas nuevas del reino las tenemos que anunciar. O a esas buenas nuevas del reino de Dios nosotros hemos creído. Y esto es lo que nos invita el Señor, a vivir las bendiciones del futuro ahora, en este tiempo. Amada familia, esta es nuestra historia. Una historia de milagros, una historia de sanidades, una historia de salvación. Así que esta mañana recibe de Dios más de su Espíritu y del reino de Dios. Y vamos a estar orando ahora para que el Señor traiga más y más a tu vida, más del reino de Dios, y puedas entender que eres un afortunado, una afortunada de recibir las bendiciones del futuro en este presente siglo malo. Señor, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú hablas a tiempo, fuera de tiempo. Y sé, Padre, que muchas personas quizás aún no han entendido bien este regalo del cielo, que es tus bendiciones, Señor, del futuro a este presente siglo malo. De esto se trata, Señor, el reino de Dios. De los milagros, Padre, de las sanidades, Señor, de los prodigios en nuestra vida y de nuestra propia salvación, Señor. Derrama ahora, Señor, de tu Espíritu. Ven, Señor, con tu Espíritu Santo y muestra, Señor, esa sobrenaturalidad en las cosas que necesitamos entender. Ven con tu reino, Padre. Ven con tu reino ahora. Señor, esperamos en ti para que tú hagas lo que tienes que hacer en cada corazón. Ven, Señor, ahora, Señor. Ven con tu Espíritu, más y más de ti. Más, Señor, más, Padre. Más, Señor, y muestra tu amor, sanidades, muestra prodigio. Señor, muestra las cosas increíbles que puedes hacer por nosotros. Señor, ponemos delante de ti todo lo que tenemos y te decimos, Señor, muestra tu reino en esto también. Muestra tu reino, Señor, en las cosas que estamos haciendo. Muestra tu reino, Señor, en lo que cada día trabajamos. Muestra tu reino, Señor, en sanidades portentosas, Señor, en milagros, en prodigios. ¿Cuánto necesitamos, Señor, que muestres tu reino esta mañana? Ven, Espíritu Santo, más y más de ti, Señor, más de tu reino, más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén, amén. Querida familia, si el Señor ha estado hablando contigo esta mañana, si el Señor ha estado diciendo cosas a tu corazón y a tu vida, Señor, el Señor sigue hablándote. Bueno, tenemos un tiempo de oración para orar por ti. Hay un equipo preparado para tener oraciones. Va a aparecer ahí en pantalla, ¿no es cierto?, un código QR para que tú lo puedas leer. Acuérdate que lo puedes hacer desde tu teléfono si es de una marca iPhone o algo así. Lo puedes leer con tu cámara nomás. Pero si tienes otra generación de teléfono, lo puedes hacer con lector de códigos QR. Y si no, también estamos publicando en este chat o en otros lugares el link correspondiente para las salas de oración. No te olvides, si necesitas oración, ahí estamos. Y también invitarte cada lunes, miércoles y viernes de 7 a 7:45 para orar por nuestras necesidades. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo para nuevamente tratar este tema del reino de Dios e incrementar más
nuestros conocimientos acerca de esta maravillosa realidad que como familia de la Viña vivimos en este tiempo. Así que Dios te bendiga y nos vemos. Amén.